súbita, de cosas terribles. Esta semana hablaba con una hermana de la congregación que está en otra ciudad, y ella está en un momento triste porque trabajaba para una señora y la dueña de la compañía, trabajaban juntas, ella le cogió cariño, ella le predicó el evangelio y la señora súbitamente se murió. Se murió, se quedó sin trabajo, se acabó la compañía, hasta ahí llegó todo, súbitamente. Entonces nosotros estamos en ese mundo donde no podemos decir tengo la vida comprada. Y es maravilloso ver que la Biblia, Dios, usa su palabra para preparar nuestro corazón para esa clase de momentos, para entender que pase lo que pase con nosotros, Dios siempre seguirá teniendo el control. Y que en Dios, sea la circunstancia que tengamos que enfrentar, en Dios siempre vamos a poder tener paz, descanso, reposo. Y yo meditaba en esas cosas. ¿Por qué? Porque tengamos que enfrentar lo que sea que venga, siempre podemos contar con Dios. Tenemos a quien orarle, tenemos a quien pedirle, tenemos a quien llorarle. ¿Me entienden? Tenemos a quien llorarle. Cuando uno está en un momento en el que ya no tiene más fuerzas, que siente que está a punto de desmayar y de caer rendido, uno dice, no, yo tengo a alguien que me sostiene, Dios, que me ama, que me oye. Y es esa paz en la que nosotros debemos descansar, en la paz de Dios. Hoy nuestra seguridad económica, financiera, familiar puede cambiar mañana. Hoy la tenemos y mañana la podemos perder. Uno de los motivos por los cuales la mayoría de canadienses odian y detestan a Trump es porque todo esto que está haciendo Trump ellos no lo entienden. Ellos no entienden la liberación del pueblo de Venezuela. No lo entienden ni les interesa. Ellos no entienden que Trump con su influencia en México está queriendo ponerle final a un régimen espantoso de narcotráfico, de injusticia, de corrupción. Y yo fui testigo de eso porque las veces que estaba en México yo he visto eso. Prediqué en esos lugares donde había, ¿sabe cómo era el esquema allá? ¿Cómo trabajan las tinieblas? Donde nosotros estuvimos de campaña en México, hay en una sola calle, laboratorio de droga, casitas, muchas veces de ellos mismos, y un lugar de hechicería. ¿Sí? ¿Sí o no? Uno va a la plaza de mercado y hay un puesticos donde está la Santa Muerte con todos los conjuros y pócimas y todo para el encantamiento que uno necesite. En la plaza de mercado hay 1, 2, 3. Y así están configuradas muchas de las calles, por lo menos en el estado donde yo estuve estaban así. Laboratorio de droga, casas de sicarios y centro de brujería. Y Dios está usando a este hombre que no nos gusta a ninguno para desmantelar todo eso. La gente aquí en Canadá no entiende eso. La gente en Canadá no entiende lo que Dios está haciendo en Irán, decapitando completamente un régimen de terror. Hace unos años, yo se los dije, capturaron a unos señores así morenitos de bigotes en México, en la frontera, y les preguntaban que hablaran porque se veían así como mexicanos y no sabían el idioma. Eran hombres del Líbano, Hezbollah. Ese que oyen en las noticias que está en el Líbano, que salen todas las noticias mentirosas de que Israel bombardeando otra vez poblaciones civiles en Líbano. Es mentira. Está bombardeando, destruyendo centros de operación militar de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que tiene contactos con el narcotráfico, viene desde Irán, baja así a Venezuela, Panamá, Centroamérica y termina en México y ha entrado en múltiples células terroristas en Estados Unidos y en Canadá. Ese es Hezbollah. Y el canadiense no entiende que está pasando eso. El canadiense no entiende que Trump dijo vamos a ponerle fin a Cuba, al régimen de Cuba. ¿Se acuerda cuando llegué fue lo primero que le dije? No había nada de estas noticias, pero Dios me dio la palabra profética y yo se lo dije a usted, especialmente mi hermana Olga, para que usted crea que este Dios de la Biblia es real. El régimen es mentira, lo que les han hablado ellos todos estos años es mentira. Yo veía las entrevistas del Che Guevara sentado con su tabaco
Y la periodista británica le preguntaba, bueno, pero ¿qué va a pasar con la economía que ustedes anuncian que viene un tiempo de bonanza acá si las cosechas no lograron realmente en cosechas de azúcar, en cosechas de tabaco, no lograron realmente las cantidades que ustedes habían prometido? Y con ese cinismo, porque Satanás es así cínico, con ese cinismo y chupado su tabaco y con una mirada seductora a la periodista, que pues obviamente tuvo después relaciones con ella, le dice, no, eso fue una caída, pero esperamos que la siguiente cosecha va a triplicarse y vienen unas proyecciones de esto y esto, en las cuales los cubanos van a poder tener acceso a esto y a esto y a esto. Y la verdad de todas esas mentiras es lo que hoy ustedes pueden testificar. Años de hambre, de miseria. ¿Cuánto completaron? 72 horas sin luz, sin electricidad. Casi 72 horas. No hay gas, no hay electricidad, no hay comida, no hay transporte, sumidos en la miseria. Ese es el plan que tiene Satanás para el ser humano. Y está utilizando el comunismo, está utilizando el progresismo, está utilizando todos los moveres de izquierda, está utilizando la brujería, está utilizando la hechicería, está utilizando el islamismo para poder implantar ese régimen como en estos países que acabo de mencionar. Y Jesús está anunciando, viene una hora terrible. Eso es lo que va a haber en el mundo, aflicción. Pero vuelve y recuerda a Jesús, en mí van a tener paz. Y lo que el canadiense no entiende porque no ha vivido esas cosas, es lo que está haciendo Trump. Lo odian y lo detestan porque le ha quitado un poquito la comodidad al canadiense. Porque lo que más disfruta el canadiense es de su comodidad, de su seguridad, de que su dinero lo puede invertir acá, lo puede invertir allá, y tienen planes como si fueran a vivir 70, 80, 90 años y van a llegar, si llegan hasta los 90 años, van a llegar bien. No tengo nada en contra de la planeación. Maravilloso poder hacer planeación, pero siempre y cuando nosotros comprendamos que en cualquier momento podemos dejar esta tierra y que nuestro principal plan es tener pensado a dónde vamos cuando muramos. Eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Qué va a pasar con mi alma? No con mi casa, no con mis inversiones, con mi alma. Es el primer asunto que Jesús quiere resolver. Entonces aquí Él está advirtiéndole a sus discípulos, por lo glorioso que viene ahorita de su sacrificio, van a tener ellos que temporalmente ser esparcidos. Y es el proceso que el Señor dejó como ejemplo cuando nosotros nos convertimos, que temporalmente nuestra familia hace así. Y somos causa de división, ¿verdad? Ya no podemos soportar que nuestros papás no quieren nada con Dios, que nuestros hermanos no quieren nada con Dios, que nuestra familia no quiere nada con Dios, y viene una división. Cada uno toma diferentes caminos. Sin embargo, cuando nosotros le creemos al Señor y seguimos su plan en obediencia, Él un día va a traer a toda nuestra familia. Y ahora como familia vamos a ser indivisibles, porque el que nos va a unir es el amor por Dios. Él. Y eso es imposible de romper. Es imposible romper. Cuando lo que nos une es el amor por Dios, es imposible de romper. Y era lo que se iba a lograr a través del sacrificio de Jesús. Entonces aquí en el capítulo 17, dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces hay que comprender que en el mundo nosotros no encajamos. No encajamos. Cuando nosotros trabajamos como cristianos en una empresa, cuando como cristianos tenemos un negocio, nosotros manejamos principios muy diferentes a los del mundo. Nosotros somos íntegros. Nosotros hacemos las cosas con amor como para Dios y no para los hombres. No trabajamos para ser vistos por el ojo humano. Trabajamos con amor y esfuerzo y caminamos la milla extra con amor para Dios. Y esa excelencia muchas veces trae problemas en el trabajo, trae envidias, trae competencias, trae celos. Nosotros no somos de este mundo. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Va a haber gente que nos va a aborrecer, va a haber gente que nos va a odiar y a detestar. ¿Por qué? Por hacer lo íntegro, lo correcto, lo justo. Por no reírnos de un chiste vulgar. Por no darle like a una foto o a un video obsceno.
Sí, yo perdí familiares que lo único que me mandaban al email era pornografía. Y los tuve que perder porque les tuve que decir, no me mande más eso. Pero es que no somos de este mundo. Hay una misión especial para nosotros, como es la misión que tuvo el Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Y debemos comprender que esa misión la podemos llevar a cabo juntos, en unidad. Van a venir momentos difíciles, hermanos, que vamos a tener que enfrentar. Nosotros no vamos a ser inmunes en esta tierra a las pruebas, a las tragedias, al dolor, al accidente. No somos inmunes a eso, porque el mundo en el que estamos no es un mundo perfecto. En el mundo de Dios, en el cielo, en el reino del Señor, sí vamos a ser inmunes a todo eso porque allá no va a haber nada de eso. Allá no va a haber corrupción, allá no va a haber ladrones, allá no va a haber trampas, allá no va a haber terrorismo. Un reino impresionante donde Él nos ha invitado a nosotros a estar para siempre. Pero aquí en la tierra no va a pasar eso. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Algunas de esas experiencias nos van a tomar débiles y vamos a quedarnos sin fuerzas y vamos a caer. En medio de esa debilidad, el Señor va a ser nuestra esperanza, nuestro gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza, dijo Nehemías. Vamos a tener paz en el consuelo del Señor. Vamos a tener que llorar lágrimas, claro que sí. Claro que sí, van a haber momentos de dolor, de tristeza, por supuesto que los van a ver. Sin embargo, cada una de esas lágrimas, el Señor promete recogerlas en su mano, en su redoma, como guardarlas en una botellita que Él tiene, para decirnos a nosotros, yo soy el que lo consuelo a usted, yo soy el que estoy al lado de usted. Si nosotros lloramos, no lloramos solos. Él está a nuestro lado sosteniéndonos, recogiendo nuestras lágrimas. Si nosotros nos alegramos, no nos alegramos solos. Él está ahí, feliz y gozoso de vernos alegres. Por eso nosotros podemos sufrir en los momentos de aflicción con Él. Podemos alegrarnos y disfrutar en los momentos de gozo, de júbilo. Y saber que nuestro Dios también tiene momentos maravillosos para nosotros. Pero en todo lo que tengamos que enfrentar en la vida, debemos comprender que el Dios en el que hemos creído, el Dios de la Biblia, es un Dios fiel, que nunca da la espalda. Nunca da la espalda. A veces no entendemos las cosas que pasan. A veces no comprendemos por qué tenemos que atravesar ciertas cosas. Pero el hecho de que sea desconocido para nosotros el por qué, debemos aún seguir confiando en Dios. Seguir confiando en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él ha vencido el sistema de este mundo. No estamos aquí en este mundo desesperanzados y destruidos. Y no. Tenemos promesas muy grandes de una identidad de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Satanás tiene poder, claro que sí. Satanás planea contra nosotros día y noche, claro. El apóstol Pablo, no desconocemos sus maquinaciones. Hay ataques espirituales, hay brujería, hay oración contraria. Por supuesto que eso abunda en el cristiano, sobre todo en el cristiano verdadero, firme, no en el tibio. En el firme, en el que está haciendo la voluntad de Dios, sobreabundan las pruebas, los ataques, las aflicciones, sobreabundan. Pero hay más gracia, más fortaleza, más esperanza y más paz de parte de Dios. Porque cada ataque, cada prueba termina en una gran victoria de parte de Dios. Siempre. Siempre. Y es en eso en donde está nuestra esperanza. Entonces el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos, bueno, orando más bien el Señor por sus discípulos, está diciendo, yo les he dado tu palabra. Qué importante, hermanos, que entendamos que las palabras que Dios nos quiere hablar están todas escritas en este libro. Hay gente que dice, pero es que Dios no me ha hablado, Dios no me ha dado una prueba de su existencia, ya se la dio, está en la Biblia. ¿Quiere saber qué le quiere decir a usted a Dios? Lea la palabra, ore y dígale, Dios, háblame a través de tu palabra. Tenga una disciplina diaria de oración y de lectura bíblica, y todos los días Dios le va a hablar una palabra a través de la Biblia a su corazón para lo que usted está enfrentando.
Es verdad. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Y por eso Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Ahí está en la Biblia. Ahí está el propósito para Melanie. Ahí está en la Biblia. Tu vida está escrita en esa Biblia. ¿Hay alguna persona en la Biblia que ha tenido experiencias y situaciones exactamente iguales a las tuyas? Y tú vas a leer y te vas a identificar con esa persona y vas a entender que como Dios se glorificó en esa persona, se va a glorificar en ti. Y en Vivian, y en Isabela, y en la otra Isabela, y en Dani, y en Juanito, y en Maripí, y en todos los demás, en Lili, y en todos los demás. Por eso es importante que entendamos que Dios ya nos dio la palabra. Ahí está. Ahí está. Y la tenemos, nosotros tenemos acceso libre a la Biblia. Hace unos meses aquí en Canadá se estaba moviendo una moción para tratar de bloquear, impedir, prohibir el predicar partes de la Biblia. Aquí en Canadá se estaba dando ya eso. Para que entendamos los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Son tiempos peligrosos. Son tiempos muy difíciles. Pero yo confío en Dios que pase lo que pase, siempre el Señor va a abrir una puerta para que nosotros sigamos adelante. El Señor le está hablando al Padre y le dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántas veces oramos, Señor, guárdame del mal? ¿Sabe una cosa? Antes de que usted le pidiera a Dios que lo guardara del mal, ya Jesús oró por usted para que Dios lo guardara a usted del mal, a usted y a mí. Ya Jesús oró para que Dios nos guarde del mal. ¿Qué significa eso, pastor? Que lo que yo pase en esta vida, estoy guardado y protegido por Dios. No para que yo ande desapercibido de los peligros y sea imprudente o irresponsable, o me sobre la confianza, no. Ese exceso de confianza puede ser orgullo, no. Pero para que yo en mi corazón tenga paz, que Dios tiene control. Jesús ha intercedido ya por mí. ¿Usted puede decir amén? Amén. Él ya ha intercedido por usted, mi hermano, mi hermana. Y el Señor dice en el versículo 16, no son del mundo, vuelve y lo repite, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí es cuando comenzamos a hablar de la misión, del propósito, del destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios con usted en su vida, mi hermano y mi hermana. En esta tierra hay algo para lo cual usted nació, que usted va a tener que encontrar y va a tener que llevar a cabo, porque para eso nació. Cuando usted se encuentre caminando en el propósito de Dios, se va a sentir por primera vez en su vida lleno, pleno, satisfecho. Por primera vez en su vida se va a sentir feliz, se va a sentir realizado, va a sentir que su vida tiene un propósito. Hay gente que ha sufrido mucho en la vida. Muchísimo. Muchísimo. Hay gente que ha pasado por situaciones de mucho dolor, de miedos, de trauma, de cosas muy, muy fuertes. A esas personas el Señor les anima a que quiten todas las vendas que han puesto ellos mismos en su corazón y que se han endurecido y se han cerrado para que nadie más los vuelva a hacer daño. El Señor está pidiéndole que se quite todo eso para poder ver la herida, llegar con su mano hasta ahí y sanarla. Sanarla. Porque hay mucha gente que tiene corazones heridos. Pero el Señor dice que Él ha venido a vendar los corazones quebrantados. Entonces el hecho de que yo haya sufrido mucho en mi vida no me debe a mí alejar de Dios. Al contrario, me debe acercar más a Dios. Se lo hablaba a un hombre el jueves en Harvest House, se lo hablaba. Terriblemente hostil a la predicación de la palabra. ¿Cómo quiere que yo escuche algo de Dios si un sacerdote católico me violó a los 5 años? Dijo el hombre.
Odiaba las cosas de Dios. ¿Por qué? Por el dolor que desde niño sufrió. Y tragedias, asesinaron a su hija, un hombre lleno de resentimiento, de odio, de deseo de venganza. Y yo le dije, a usted lo está consumiendo no la droga, el veneno que tiene adentro es lo que lo está consumiendo. Y le dije, usted no está aquí para dejar la droga, usted está aquí para conocer a Jesús y dejar que Él saque el veneno de su sistema, de sus propias venas, porque por sus venas no corre sangre sino veneno, resentimiento, odio, venganza. Y le dije, el día que usted perdone, va a descansar. El día que usted perdone, va a descansar. Y le rogué, ábrale el corazón a Dios, deje que Dios lo sane. Él decía, no, yo puedo solo. Y le dije, entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? En un programa de rehabilitación. Uno no va a emergencias a esperar 10, 12, 20 horas, 24 horas a que lo atiendan. Para que cuando llegue el médico, uno le diga, yo estoy bien, no lo necesito. El médico se va a molestar o se va a reír y le va a decir, entonces, ¿qué hace acá? Todas estas horas, ¿para qué? Necesitamos dejar que Dios sane nuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso? Uno se acerca a Dios y le abre el corazón y le habla. Y le dice, he sufrido demasiado en la vida. A veces hasta he dudado de que tú eres de verdad. A veces he dudado de tu existencia. A veces he creído que tú eres el que me castiga y el que me manda todas estas cosas. A veces creo que estás tan bravo conmigo que por eso haces todo esto conmigo, Dios. No tenga temor de ser sincero con el Señor. Igual Él ya lo sabe. Él puede leer la mente y el corazón. Pero Él espera que nosotros lo hablemos así claramente con Él. ¿Para qué? Para poder sanar. Para poder, cuando uno habla sinceramente con Dios, sincero y respetuoso, sin deshonrarlo, porque Él es Dios y nosotros somos polvo. Cuando uno es sincero con el Señor y le abre así el corazón, Él le habla a uno y le responde. Y le dice, ¿acaso tú crees que yo fui el que hice esto y esto y esto? No, no fui yo. Tienes un enemigo llamado Satanás. Hay maldiciones generacionales. Hay gente que te odia y está orando en contra tuya. Hay brujos, hay hechiceros, hay gente que hace de todo, conjuros, para destruirte a ti y a tu familia. Yo no voy a hacer eso, yo te amo. Y uno dice, claro, Dios me ama y Dios es bueno, Dios no es malo. ¿Cómo Dios puede mandarnos cosas malas cuando es bueno? Hay una respuesta para cada situación y para cada cosa en la vida. El problema es que casi siempre nos apresuramos a hacer nuestras propias conclusiones. Y casi siempre concluimos que el que tiene la culpa es Dios. Si somos cristianos decimos, sí me pasó esto porque Dios me está castigando. ¿Quién le dijo que Dios lo está castigando? En un ataque espiritual, cuando han venido demonios a destruirle a usted y a su familia, ¿Dios lo está castigando? No. Dios está permitiendo eso para que usted despierte, para que usted reaccione y recuerde que no está en el cielo, sino que está en el mundo, en un mundo caído y en un mundo oscuro, lleno de maldad. En este mundo, en ningún lugar nosotros vamos a alcanzar la felicidad completa. No la vamos a alcanzar en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no somos de este mundo. Nuestra felicidad completa va a estar el día que salgamos del cuerpo y estemos con Él para siempre. Acá siempre va a haber algo. Sin embargo, internamente yo voy a sentir plenitud y satisfacción porque sé que pase lo que pase, estoy caminando en el propósito de Dios. Y sé que Él está feliz conmigo. Y eso nos sostiene. Y eso nos ayuda. Y el Señor lanza un principio aquí maravilloso. Cuando dice que tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El Señor comienza a dirigirnos a nosotros hacia el centro de esta predicación. Que es el que lleguemos a la unidad. Que lleguemos a ser uno. Y es que el Señor anhela esto, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también
a mí me has amado. ¿Cómo se construyen las cosas en Dios? En perfecta unidad. Mi esposa y yo somos diferentes, pero esas diferencias no nos enfrentan, nos complementan. Lo que a mí me falta, ella lo tiene y me soporta, me ayuda. Lo que a ella le falta, yo lo tengo y a ella la soporta y la ayuda. Trabajamos siempre en unidad. Si ella y yo somos uno, nuestros hijos van a estar protegidos, guardados, amparados, resguardados. ¿Por qué? Porque somos uno. El hombre no es el que tiene todo en el matrimonio. Si el hombre es el que tiene todo en el matrimonio, ¿para qué necesita la esposa? No, el hombre no puede tener todo el control y creer, ciegamente creer que él es el todo de la pareja y de la familia. No, tampoco le puede pasar a la mujer. Cada uno tiene una parte, cada uno tiene una función y se complementan. Cuando llegan los hijos, ellos entran a ser parte del equipo. Un equipo que tiene un propósito, un equipo que tiene una sola meta en la vida. Y todos trabajan por esa meta. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. La gloria que me diste. ¿Cuál gloria? La plenitud, lo sobrenatural, el amor, la misericordia, la gracia, todo lo maravilloso que Dios le dio a Jesús, siendo hombre Jesús, porque Jesús es Dios, pero como hombre tenía que desprenderse de Dios y Dios tenía que vertir eso como lo vierte sobre nosotros hoy, lo tenía que hacer también sobre su Hijo hecho humano, hecho hombre. Entonces el Señor dice, así como yo he recibido esto, ahora se lo doy a ellos. La capacidad de poder orar, la capacidad de poder alabar a Dios, la capacidad de poder escuchar a Dios, la capacidad de poderle decir sí a Dios, obedecerlo. Y en eso es donde el mundo va a entender que nosotros somos indivisibles. Fue por el testimonio de los apóstoles que el mundo antiguo entendió que Cristo estaba vivo. Porque Jesús solamente se presentó resucitado a 500 personas, solo a 500 personas. Nadie fuera de esos 500 pudo ver al Cristo resucitado, 500 personas. Y con el testimonio, con la unidad, con la vida de esos 500, millones de millones a lo largo de la historia, hasta llegar al día de hoy, nos hemos convertido a Dios por el testimonio de 500 personas que presenciaron, que recibieron la revelación, la gloria de Dios y que multiplicaron lo que Dios les dio. Dios es un Dios de multiplicación, hermanos, pero hay que entender cómo funciona la matemática de Dios. Así. El hombre se debe hacer uno con su esposa, uno, en propósito, en compañerismo, en reconciliación, en la capacidad sobrenatural de perdonar así, fácil, rápido, perdonar la falta y pasar la hoja y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Porque nosotros no somos perfectos, pero podemos aprender del Señor, de su carácter, que perdonaba rápido, que levantaba. Jesús a nadie dejó caído, a nadie dejó aplastado, a nadie dejó enfermo. A todos les respondió. Y eso es algo que debe estar en nosotros, hermanos. En nosotros debe estar ese carácter del Señor. Amén. En nosotros debe estar esa capacidad. Entonces el hombre se hace uno con su esposa y los hijos deben ver en la unidad de sus padres, deben ver confianza, seguridad. Sus hijos deben aprender a creer en la disciplina de los papás. La disciplina de los papás no es porque los papás los aborrecen. Al contrario, la palabra dice en el libro de Proverbios, ama a su hijo, quien desde temprano lo corrige. Dice que odia, aborrece a su hijo, el que retarda el castigo. Entonces los hijos deben también creer y entender que en el mundo cada vez más está la impunidad. En el mundo, al asesino, al ladrón, al malvado, los jueces le están diciendo, pobrecito, vaya, salga, para que siga causando dolor, tragedia, destrucción. Eso es lo que está haciendo hoy el sistema caído del mundo en el que vivimos.
Eso no es justicia. Justicia es darle a cada cual lo que merece. Y cuando el hijo, por su comportamiento, merece disciplina, debe recibir la disciplina, hermanos. Debe recibirla, porque es una expresión de amor, de que usted no quiere que su hijo se dañe, se pierda. Es una manifestación de amor. Y los hijos deben entrar a entender que cuando se está impartiendo esa disciplina, es una expresión para que ellos puedan también hacerse parte del equipo. Cada vez que el hijo está saliéndose del equipo, hay que trabajar rápidamente para que el hijo regrese al equipo, al equipo, al equipo. Por eso jóvenes que se encierran en el cuarto y que dejan la puerta cerrada con seguro, cada día peligra más que se salga del equipo, que se rompa la unidad. Usted no debe permitir que su hijo se encierre en su cuarto con seguro. Nunca puede pasar eso. Nunca eso puede pasar. Nunca eso puede pasar. Su vida debe ser un libro abierto para sus hijos, pero también la vida de sus hijos debe ser un libro abierto para usted. Que sus hijos no tengan nada que esconder. Que usted tampoco tenga nada que esconder de sus hijos. Para que sus hijos vean que usted de verdad es una persona de luz, una persona recta, íntegra delante de Dios. Usted no debe esconder nada delante de sus hijos. Pero asimismo los hijos deben valorar esa confianza que sus papás les dan. Y los hijos deben valorar el trabajo duro que tienen sus papás para sacarlos a ellos adelante. El esfuerzo, el sacrificio. Entonces aquí el Señor está hablando de la unidad que va a hacer que la gente crea que Dios nos ha enviado. Fue por el testimonio de esos hombres y mujeres que vieron a Cristo resucitado que se pudo llegar a reunir lo que hoy conocemos como la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que se escribió de la historia de todas esas personas que interactuaron con el Cristo resucitado. Que podemos leer toda esta sabiduría maravillosa inspirada por el Espíritu de Dios para hoy servirnos a nosotros de fortaleza. Amén. Entonces quiero antes de cerrar el mensaje, invitarlos a que vayamos al segundo libro de Samuel. No, perdón, no es en el segundo libro, es en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Muy bien. Entonces vamos a hacer un poquito de enseñanza bíblica y antes de leer este texto para que entendamos qué es lo que vamos a leer. ¿A quién le prometió la tierra de Canaán Dios? ¿A quién se la prometió primeramente? ¿A quién le habló y le dijo, esta tierra daré a tus descendientes para siempre? A Abraham, ¿verdad? Y la promesa pasó de Abraham ¿a quién? A Isaac. ¿Y de Isaac pasó a quién? A Jacob. Ellos tres estaban en la tierra prometida, pero no construyeron ciudades ni nada, porque ellos sabían que era algo temporal su estadía ahí. Ellos sabían por la promesa, por la palabra que Dios había hablado, que ellos estarían ahí temporalmente y que luego el pueblo que se multiplicara y creciera iba a ser llevado a Egipto. 400 años iban a estar ellos en Egipto y Dios con mano poderosa los iba a sacar de allí. Dios iba a permitir que en Egipto se multiplicaran y que los egipcios los temieran. Y por eso, por el temor a ellos, fue que los explotaron y se enseñorearon de ellos por el temor. Sin embargo, Dios había prometido que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a Canaán, la tierra prometida de Dios. Amén. Cuando Dios los saca de Egipto y los mete a la tierra de Canaán, ¿quién es el conquistador? ¿Moisés? No, cuando los saca del desierto y los mete ya en la tierra prometida, ¿quién es el conquistador? Josué. Pero pregunta, ¿Josué logró conquistar todo el territorio que Dios le había prometido a Abraham? No.
Josué no lo alcanzó a lograr. Y después de Josué se acaba una etapa en la historia de Israel y comienza una nueva llamada, la etapa de los jueces, que eran no reyes, sino como libertadores de cada época que Dios levantaba entre el mismo pueblo de las diferentes tribus, porque allá no era por tribu, entre las diferentes tribus. En cada generación Dios levantaba un hombre o una mujer, porque llegó a levantar una mujer como juez, llamada Débora, para que ellos tuvieran la dirección en contra de los enemigos que se han venido contra Israel, ¿verdad? Entonces ellos no lograron conquistar todo, no lo logran conquistar, cometen 1000 errores, entra la idolatría, la desobediencia, y por eso Dios permite que el enemigo entre a robar. Entonces, ese es un principio que nos sirve a nosotros para comprender que cuando nosotros le abrimos puertas a Dios por el pecado, el enemigo entra y casi siempre roba y saquea cosas, porque ese es el propósito del diablo. Pero hay momentos en que uno dice, pero Señor, ¿y tú dónde estabas? Y Dios dice, bueno, pues que usted tiene una puerta abierta. Usted le abrió la puerta al enemigo. Usted le abrió la puerta al diablo. Por eso vuelvo a lo que dije antes. Antes de nosotros echarle la culpa a Dios en todas las cosas, tenemos que reflexionar, recapacitar realmente cómo está nuestra vida, nuestro caminar delante del Señor. Amén. Entonces, en toda esa etapa de los jueces, ¿qué sucede? Que ellos están conquistando, ¿sí? Eso es lo que pasa en la etapa de los jueces, que ellos están conquistando la tierra que Dios les dio. ¿Están prosperando? ¿Están creciendo? No, ellos están sobreviviendo. Ellos apenas están sobreviviendo. Cada generación experimentó un nuevo enemigo que vino, y que vino con poder, y que casi siempre los lograba dominar, y los robaba y los saqueaba. Entonces fueron años y años, siglos de sufrimiento y de dolor, pero era por su idolatría, por su rebeldía para con Dios, que todo esto les acontecía. Sin embargo, en la misericordia de Dios, siempre les levantaba un libertador, siempre, siempre, siempre. Porque en Dios está eso, la libertad. Fue lo primero que le hablé. Hay que orar por Cuba, porque Dios quiere libertar esa isla. Y de pronto mi hermana, yo creo que me miraba así y me decía, este pastor está más loco de los que he conocido antes. No, y decía, ¿cómo que van a liberar a Cuba? Sí, la liberación de Cuba es algo imposible. No, la liberación de Cuba no es imposible. Con Dios todas las cosas son posibles. ¿En qué consiste la fe? La fe no consiste en ver las cosas y decir, ay, sí, Dios tenía razón. La fe consiste en creer que Dios va a hacer lo que nuestros ojos no han visto. Entonces uno dice, uy, Dios prometió una cosa, yo no sé cómo va a pasar, me parece imposible, pero para Dios no es imposible. Dios lo va a hacer. Esa es la fe. Y cuando la fe es real, uno empieza a orar como si las cosas ya estuvieran. Gracias por la libertad de Cuba, Dios. Gracias porque el régimen va a caer. Gracias, Señor, porque viene un tiempo maravilloso de restauración para ese pueblo. Y tú vas a hacer justicia, Dios. Y esa isla va a conocer que hay un Dios, el Dios de los cristianos, que es el Dios verdadero. Amén. Entonces, en toda esa etapa de los jueces pasó esas historias. Y Dios levantaba libertadores y leones. Pero cuando termina la etapa de los jueces, ¿cuál es el último juez de Israel? El sacerdote Samuel. Él es el último juez. Y el pueblo le pide a Dios o a Samuel un rey como el de las demás naciones. Y Samuel se pone triste, pero Dios le dice tranquilo. Y levanta al primer rey de Israel, llamado como Saúl. Cuando Saúl se levanta para ir a combatir a los enemigos de Israel, especialmente a los filisteos, ustedes leen las historias y ellos casi ninguno tenía espadas. Se iban con sus armas de granja, de agricultura, a pelear contra ejércitos. Se iban en minoría, porque casi siempre eran menos, y los otros los estaban esperando con lanzas, con espadas, con escudos,
con caballos, y a esa gente que iba con armas de agricultura, que yo no sé qué tan difícil sea pelear, yo imagino que es súper difícil pelear con un arma de agricultura, más fácil coger una espada y atravesar, que ahí con un asadón tratar de hacerle algún daño a la persona. Dios siempre peleó por ese pueblo y les dio la victoria. Y en el reinado del rey Saúl, hubo como esa batalla para frenar a los filisteos que venían siempre avanzando a robarles más tierrita y más tierrita y más tierrita. Pero Dios levantó un rey conforme a su corazón, llamado ¿cómo? David. Que amaba profundamente a Dios, lo amaba con todo su ser y era tremendamente valiente, súper valiente. No le tenía miedo a nada. Y ese hombre Dios lo levanta para comenzar a conquistar el terreno que Dios le prometió a su siervo Abraham. Entonces fíjense cuántos cientos de años se tardó desde Abraham hasta David. Cientos de años para que Dios levantara a un hombre como David para conquistar todo el terreno, el territorio que Dios les había prometido. Y David lo logró. David lo logró. Y David tuvo guerra hasta el final de sus días. Tuvo siempre guerra. Pero David logró algo maravilloso, reunir todo el territorio, alcanzar la derrota de la mayoría de los enemigos del pueblo de Dios y dejar el territorio completo que Dios le prometió a Abraham y dejar todos los preparativos para que el templo de Dios se pudiera levantar. Y todo eso que David logró, ¿quién lo disfrutó? Su hijo Salomón, que tuvo paz de todos los enemigos que destruyó David. Que tuvo un tiempo de prosperidad y bonanza porque David le dejó todo lo que él necesitaba para su reino. Él lo pudo aprovechar al máximo y lo multiplicó también. Sin embargo, su corazón se desvió. Pero en el tema que estamos hablando hoy sobre la unidad, cuando Salomón disfruta y tiene todo ese reino tan impresionante, la Biblia nos dice que no había otro rey sobre la tierra como Salomón. David le entregó y él pudo disfrutar de las promesas de Dios porque se esforzaron, trabajaron, lucharon. Y David tuvo algo maravilloso, es que David nunca trabajó solo. David siempre tuvo a su lado, al comienzo, el profeta. Después su amigo Jonatán. Después su propia familia. Su grupo de valientes. Los 400, los 600. Y el grupo de David fue creciendo y siempre trabajó en equipo. Después David envejeció y eran sus generales y su ejército que iban y peleaban por él y alcanzaban las victorias. Siempre ellos en unidad trabajaron y por eso lograron conquistar todo ese terreno, territorio, riquezas, destrucción de enemigos. Todo eso fue posible gracias a que trabajaron en equipo y en unidad. Salomón disfrutó todo eso, pero no lo supo preservar. No preparó a su hijo llamado Roboam. No lo preparó. Era un joven insensato, Roboam. Era un joven que no había crecido en medio de batallas. Era un joven que no había tenido mayores dificultades en su vida. Solo había disfrutado de las riquezas de su padre. Y ese joven que desconocía muchas cosas es del que vamos a leer y vamos a entender, porque en ese estado de él muchos de nosotros nos vamos a encontrar en momentos de nuestra vida, que tenemos delante un llamado de Dios pero que no sabemos cómo hacerlo y no sabemos qué voz escuchar. Dice el versículo 1, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú
alguna de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Se apartó, dice el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Se acabó el reino. El reino que con tanto esfuerzo logró reunir David en la insensatez de un joven que no quiso escuchar sabiduría, que quiso seguir más como sus emociones y a los otros inexpertos que estaban a su lado. Él tuvo la capacidad de haber escuchado a los ancianos, que era la voz de la razón, la voz de la sensatez. Decir, bueno, tienes razón, este pueblo ha servido muy duro, a este pueblo le toca muy pesado, vamos a trabajar juntamente con ellos. Él dijo, no, ellos van a tener que hacer todo para mí. Mi padre no fue tan duro, yo voy a ser súper duro con ellos y así me van a respetar. ¿Y qué logró de todo eso? La división. Yo como pastor recapacito y Dios me lleva a examinarme de qué manera le hablo a este pueblo. ¿Les exijo y les demando? ¿Me vuelvo un pastor fuerte y estricto con ellos para que a pesar de que ellos, además del trabajo duro que ellos llevan en sus vidas, de los problemas que tienen en sus vidas personales, familia, hijos, finanzas, que no me importe nada de esas cosas y que tengan que exigir, que tenga yo que exigir y que ellos deban cumplir con todas las demandas que yo como pastor les ponga? Yo creo que me pasaría lo mismo que Roboam. Gente bella, gente que quiere de Dios, no lo lograría. Dirían, esto es demasiado. Y terminaría yo en un tiempo esparciendo las ovejas, el rebaño que Dios me ha dado. Yo como pastor me evalúo y digo, es preferible invitar a este pueblo a que imiten la conducta de su pastor. Esforzarme yo, amarlos, estar atento de sus necesidades, preocuparme por ustedes, orar por ustedes, correr yo la milla extra para que ustedes digan, el pastor se esfuerza, ese pastor nos ama, ese pastor no solamente nos enseña la verdad, sino que vemos en él un buen ejemplo. Nosotros vemos que lo necesitamos y él nos abre la puerta, él nos recibe, él nos escucha. Él está atento en cada una de las áreas de la iglesia que Dios le dio.
están atentos de los niños, están atentos de los matrimonios. Siempre en los servicios está la presencia de Dios. Y yo creo que de esa manera el pueblo de Dios despierta y dice, vamos a unirnos, vamos a seguir el ejemplo de esos pastores que Dios nos ha dado. Yo tomo esta palabra como pastor de esa manera. Ahora, ¿cuál es la manera correcta en que usted la debe tomar el día de hoy? Usted debe recapacitar algo. Lo que usted hoy tiene, lo que usted hoy es por la gracia de Dios. Dios lo ha guardado a usted de muchísimas cosas, hermanos, a usted y a mí. Dios nos ha guardado de muchísimas cosas. De muchísimas cosas nos ha guardado Dios. Un día el Señor nos va a mostrar de cuántas cosas nos salvó. Un día Dios nos va a mostrar. Yo, sin necesidad de que Dios me lo muestre, sé que Él me ha guardado de muchas cosas. Y puedo testificar de la fidelidad, de su bondad. Dios es bueno, hermanos. No solamente es Dios, es bueno. Es bueno. No es un Dios malo. No es un Dios severo o implacable. Es un Dios que levanta, que da oportunidades, que perdona, que olvida. Es un Dios que levanta cuando uno siente que ya no puede más. Él llega ahí, muchas veces sin que uno lo llame. Él está ahí, ayudándolo a uno. Y eso es lo que nos debe a nosotros levantar y unir. Nuestra fidelidad y nuestra gratitud, nuestro amor por Dios. Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Nosotros no hacemos las cosas para que nos vea un hombre, una persona o los demás. Cada cosa que hagamos, hagámosla de corazón. Trabajemos duro por la unidad en esta iglesia. ¿Cómo? Empezando en su matrimonio. Si nosotros tenemos matrimonios sólidos y fuertes, esta iglesia tiene esperanza. Esta iglesia va a tener fuerza para crecer, para ir a pelear. Si hay problemas en el matrimonio, si hay fracturas, si hay divisiones en el matrimonio, nosotros vamos a tener que multiplicar nuestras fuerzas para atender a esos matrimonios y dedicarnos a los matrimonios y no vamos a alcanzar personas que están afuera necesitando. Si dentro de la iglesia hay contiendas, pleitos entre las familias, entre personas, nosotros como pastores vamos a tener menos tiempo para las personas que se necesitan ir a predicar, a evangelizar, y vamos a estar más ocupados en las cosas de aquí de ustedes, que ustedes mismos pudieran resolver con el Señor. Entonces, ¿cuál es el proyecto que Dios nos propone? Dios nos propone a nosotros que comencemos a evaluar cómo estamos nosotros hoy delante de Él. ¿En qué áreas yo necesito trabajo? Entonces, si yo he entendido que Dios me está sembrando a mí en esta iglesia, si yo he entendido que Dios me ha dado pastores que aman a Dios, que me predican la sana doctrina, que me hablan la palabra de Dios y que me están invitando a ser parte de la obra, entonces ¿yo qué debo recapacitar? Yo debo primero mirar mi rol como esposo, como esposa o como hijo. Lo primero que debo mirar, ¿cómo estoy yo en ese primer oficio que Dios me dio? ¿Cómo debe estar mi familia en orden, mi casa en orden, para yo poder estar disponible para Dios? Yo no quiero gente que venga a servirle aquí a Dios cuando en su matrimonio está mal, cuando en casa están aún mal. No quiero eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted primero sea feliz en casa y todos juntos puedan venir y unirse. Venir y unirse. Por eso gloria a Dios por los jóvenes, porque pueden servirle sin ninguna restricción a Dios. A ustedes nada les impide servirle a Dios, nada. La profesión, Juanito, lo que estás estudiando, Maripí, los proyectos, los jóvenes que están en high school, nada les impide a ustedes ponerse a disposición de Dios. Y qué bonito como dijo Salomón en Eclesiastés, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento. Ahorita que están jóvenes es cuando tienen que prepararse para servirle a Dios. Orar, si es la voluntad de Dios que ustedes vayan al college o a la universidad o no. Orar por eso. Porque hoy en día los colleges y las universidades más que nunca están destruyendo a los jóvenes. Y los jóvenes, engañados de que van a sacar allá un papel para salir a trabajar, van allá a encontrar jóvenes como los de esta historia, que los van a ensayar por un camino de destrucción.
Eso es algo que deben orar los jóvenes, si deben ir o no al college. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder empezar una empresa sin necesidad de estudiar, con trabajo, con esfuerzo. Aquí en estos países se puede hacer. De pegarse y de ver los talentos que Dios me dio, de hablar con mis papás y escuchar el consejo sabio de mis papás. ¿Cuántos papás nos reventamos la espalda para darle a nuestros hijos lo que necesitan? Literalmente nos rompemos la espalda para que a ellos no les falte nada. Muchas veces los hijos reciben las cosas como que nos tocara a nosotros dárselas, fuera obligación nuestra, y no lo valoran y no lo aprecian. ¿Es verdad, jóvenes, o no? ¿Sí pasa o no? ¿Cuál de los jóvenes es capaz de decir, sí, papá, me ha pasado? Sí te ha pasado. Y piensan que es obligación de los papás. No es obligación de los papás. Lo hacemos porque los amamos. Pero en los hijos debe estar también esta disposición de decir, yo no voy a escuchar el mal consejo de mis amigos. Yo voy a cuidar mis amistades. Yo voy a escuchar a la gente que sabe, que me ama, que me va a dar un buen consejo, que me va a guiar por el camino que yo necesito. ¿Sí? Sí, jóvenes. Y con esa disposición, ustedes van a decir, pastor, queremos servir. Pastor, queremos trabajar en la obra. Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Pero tenemos que prepararnos. Vamos a servir a Dios con excelencia. Amén. No le vamos a ofrecer al Señor cualquier cosa. No vamos a empezar hoy y ya mañana me cansé y lo dejé botado. Eso estaría re mal. Vamos a servir al Señor con constancia, con perseverancia. Amén. Entendiendo que todo lo que hacemos para el Señor trae recompensa de Él. Y que no lo hacemos para alcanzar nuestra salvación, no. Nuestra salvación no requiere de esas obras de servicio. Nuestra salvación consiste en simplemente creer que Él pagó por mí, que Él murió en mi lugar. Esa es la salvación. Y que ahora mi vida le pertenece a Él. Yo la doy a cambio. Esa es la salvación. Pero estas serían obras como de fe. De que yo quiero al Señor mostrarle que como Él me amó y me dio todo a mí, ahora yo quiero darlo todo por Él. Quiero mostrárselo. Quiero servirle en gratitud por lo que Él me ha dado una vida nueva. Y sé que el Señor va a hacer cosas lindas con la iglesia. La iglesia debe crecer en unidad, hermanos. En unidad. Entre nosotros van a haber desacuerdos, van a haber diferencias. Claro, es apenas natural. Pero tanto los desacuerdos como las diferencias se pueden hablar, se pueden reconciliar. Y podemos llegar a momentos en que entendamos que lo que la otra persona tiene, a mí me falta como iglesia, como ministerio, y que todos podemos hacer esto como iglesia. Cada uno de ustedes tiene algo maravilloso y único que Dios le dio y Dios lo quiere usar. Cosas que yo como pastor tal vez no tenga, a alguno de ustedes le sobra, le abunda. Y Dios quiere que usted eso lo ponga aquí a servicio de la obra. Dones, talento. Ojo, sin descuidar nunca lo más importante, que ya empecé diciendo, la familia, la relación con Dios. Amén, lo más importante. Pero vamos creciendo en esas etapas. Estamos a punto ya de terminar el invierno. Estamos felices por eso. Estamos muy contentos de que el invierno se va. Aquí en Canadá nos hemos dado cuenta nosotros de algo muy lindo como Dios creó las cosas. Y es que Dios todo lo hizo por estaciones. Dios tiene un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para todo. Tal vez alguno de ustedes sueña y anhela estar aquí sentado en este lugar predicando, enseñando. Yo lo animo y le digo, siga soñando. Siga alimentando ese sueño, ¿sí? Siga alimentando ese sueño. Siga anhelando usted predicar. No, no lo dije mal. No, siga soñando con eso. Sí, pero es un dicho colombiano como para menospreciar a la persona, como para bajarla. No. No. Lo dicen de mala manera, no. No, yo se lo estoy...
Si no, yo se lo estoy diciendo de la mejor manera posible. Siga soñando con eso, siga alimentando el sueño y siga trabajando para que eso pase. Claro, claro, claro. Ustedes han visto aquí predicar a la pastora. Ella no llegó aquí a este lugar porque ella sea la esposa del pastor, no. Ella tiene un llamado de Dios como pastora. Hay muchas mujeres que no tienen, son la esposa del pastor, pero no tienen llamado a pastora. Y no son capaces de predicar, no nada. Mi esposa recibió el llamado de Dios y ella lo aceptó. Y el Señor la usa y es bello verla a ella. Hemos visto también a nuestro hermano José, que él también aquí se ha parado, ha pagado un precio. Por eso yo les digo, usted trabaje duro para que eso que usted sueña hoy lo pueda alcanzar. Trabaje duro. Predíquele a la gente en la calle. Abra su casa para un grupo familiar. Invite personas en su casa. ¿Sí? Si usted invita a personas a su casa y dice, pastor, tengo 2, 3 personas que los invité para escuchar la palabra de Dios, yo con el mayor amor voy a ir allá a su casa y les voy a predicar un mensaje bonito a esas personas. No es que usted simplemente sueñe y anhele con llegar a una posición en Dios, pero no haga nada para lograrlo, no. Trabaje duro para eso. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Sea fiel apoyando a su pastor en el trabajo, en la oración. Sea fiel en la iglesia donde el Señor lo sembró. Sea fiel, honre a Dios en los tiempos, prepárese y trabajemos juntos que yo sé que Dios tiene planes maravillosos con esta ciudad y con este país. Amén. Dios tiene planes maravillosos. Hay momentos en los que sé que nos sentimos frustrados con el gobierno, sé que nos sentimos, pero saben que eso es bueno. Eso es bueno. Porque el sueño canadiense, el sueño americano tiene que romperse, hermanos. Tiene que acabarse. Y debemos entender que vinimos acá con un propósito mayor que nuestra propia prosperidad. Mucho mayor. Amén. Y Dios nos va a llevar a eso. Vamos a orar. Ah, si ves que me cambiaron la hora y yo dije, no, lo que tengo es tiempo, apenas van a ser las 12. Ya va a ser la 1. Ya va a ser la 1 y yo aquí feliz diciendo, me voy a echar otra hora de predicación. Mi hermano ya casi se desmaya. Bueno, hermano. Mi hermana, nosotros pedimos por Colombia. Allá están nuestros pastores en Colombia, pero Colombia necesita un cambio de corazón. Necesita un cambio de corazón. Nuestro país necesita la misericordia de Dios. Colombia está entrando, ya entró en una etapa muy, muy compleja. Muy compleja. Y finalmente la gente es la que decide. Es la gente la que decide, es la gente la que vota. Es la gente la que vota. Esa es mi tristeza con el canadiense acá. Son los canadienses los que han elegido a este gobierno liberal ya por 11 años. Nunca se había visto tanta corrupción como en estos últimos años. Nunca se ha visto tanta corrupción, la impunidad. La impunidad es una de esas cosas que lo hace sentir a uno como frustrado, impotente. A mí la impunidad me da un sentimiento terrible. Decir, ¿por qué no se hace justicia? ¿Por qué no juzgan esto? ¿Por qué tanta corrupción, tanta injusticia? Pero todo eso, la palabra del Señor nos invita a que lo traigamos delante de Dios y a Él le pidamos justicia, porque Dios es el Dios de la justicia. Y en Colombia. Y el pueblo eligió a Barrabás. Un pueblo ignorante, viendo señales, milagros, prodigios, decidieron por Barrabás. Y así está nuestro pueblo colombiano y muchas naciones están así, con falta de entendimiento. Por eso nosotros estamos llamados a la oración. La oración es la única que rompe, aún en nuestras propias vidas, como decía el salmista David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados todavía que tenemos ahí, arraigados, que no nos dejan ver el propósito de Dios. Y así están nuestros pueblos, nuestras naciones. A causa de esa maldad, de esa concupiscencia, no les deja ver ni entender lo que es verdad o lo que es mentira. Y siendo así el mismo escenario de Jesús, que la gente prefirió escoger a un hombre que fue malo y no viendo al mismo Dios que hizo milagros y sanidades, y prefirieron crucificarlo a él.
nosotros tenemos que pedir a Dios cada día que abra nuestro entendimiento para no caer en estas cosas y saber a quién oímos, a quién escuchamos. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces, a eso tenemos que estar pidiendo. Sí. Y como iglesia también es bueno que nosotros hablemos sobre la realidad de lo que está pasando. Mucha gente se opone a que los pastores prediquemos. Yo no predico política, pero me gusta mucho hablar la realidad y me gusta hablar las cosas que están pasando. Y me gusta explicarlas, hablarlas. Dios, no podemos negar, Dios está utilizando a Donald Trump. Él como hombre no nos gusta, no nos agrada, por supuesto. Por supuesto, él en muchísimas cosas no es un modelo de vida para seguir. Yo ni siquiera lo veo a él como un hombre cristiano, para nada. No creo que ese hombre sea cristiano. Sin embargo, los principios y lo que él está haciendo son principios bíblicos. Y la Biblia nos da testimonio a nosotros de que Dios utilizó hombres impíos para favorecer a su pueblo y para traer justicia. Y yo a él siempre lo he visto como un Nabucodonosor. Nabucodonosor nunca fue seguidor de Dios, pero él proclamó, el verdadero Dios es el de los judíos, dijo Nabucodonosor. Y él, su vida no era un ejemplo a seguir. Así yo lo veo a él, sin caer nosotros en pasiones políticas y cosas, pero hay que hablar la realidad. La mayoría de noticias que la gente ve, los noticieros normales, están totalmente patrocinados por gobiernos que quieren controlar la opinión. Y nosotros tenemos que salirnos de eso, del error y del engaño. Tenemos que salirnos del error y del engaño, de la mentira. Tenemos que mirar las cosas que realmente están pasando como están pasando. Sí, yo por eso les hablo a ustedes de Irán, les hablo de toda la campaña de Israel. Hay una guerra. Israel es tremendamente efectivo en la guerra militar, muy efectivo, pero hay una guerra que Israel está perdiendo desde hace muchísimo tiempo, y es la guerra de la información. Cada vez más gente aborrece a Israel, cree las mentiras de los medios. ¿Por qué? Porque dineros de Qatar, dineros de Irán, han infiltrado a influencers, a noticieros, a periodistas. Miren Inglaterra. Inglaterra tiene la BBC, Inglaterra tiene mucha influencia en Europa. Inglaterra es un país musulmán. Inglaterra no es un país cristiano, Inglaterra es un país musulmán. 7 de las ciudades más grandes de Inglaterra tienen alcaldes musulmanes, islámicos. El nombre más popular entre los niños es Mohammed. Inglaterra es un país musulmán. Europa lo están conquistando los islámicos. Claro, con un pulmón de dinero gigante como Irán y como Qatar. Europa se rindió y dijo, no queremos energía, vamos a comprarla. ¿Por qué creen que Francia mandó un portaaviones a Arabia Saudita, allá al Golfo, cuando atacaron a Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita no tiene muchas armas, pero tiene plata. Y llama a Francia y le dice, mándeme ya, defiéndame que Irán me está atacando. Enseguida movilizaron. Ellos no se aliaron con Trump. Entonces, estamos llamados a hablar la verdad. Y verdad es que la gente no quiere escuchar. Y cuando nosotros, como cristianos, entendemos la verdad, entendemos lo que está pasando en el mundo, no nos debe dar temor a hablarlo. ¿Va a ofender a gente? Por supuesto, la gente se va a ofender. Pero hablamos las palabras en amor, en sabiduría y con pruebas, con demostraciones. Por eso yo hablo de México. En México, yo vi la corrupción que hay en México, es lo que nosotros como colombianos vivimos hace 30 años. Y yo diría, es peor. Es peor. La influencia de los carteles en México es impresionante. En el gobierno están súper metidos, súper metidos. Entonces no debe darnos a nosotros temor hablar esas cosas. Y yo aquí no les digo voten por este, voten por el otro. El voto es de cada persona. Es algo personal. Lo que sí hacemos es advertir a la gente y hablarles. Mire cómo nos tiene el gobierno. Miren cuántos taxes pagamos. Es impresionante. Es un sistema económico acá para que la gente no prospere, para que los que trabajamos duro paguemos más y más y más,
para que le den a la gente que no quiere hacer nada. El miércoles en Chicaina se pusieron furiosos conmigo, porque les dije, ustedes saben que el primer ministro estaba, el fin de semana pasado estaba en la India, va a traer 400,000 indios. 100 millones en becas para ellos. Va a traer 400,000 indios becados a Canadá. 400,000. Y les dije, ¿sabe por qué? Porque ustedes no quieren trabajar. Les dije, alcen en la mano cuántos aquí son canadienses. Todos levantaron la mano. Les dije, el único inmigrante soy yo. Yo soy el único inmigrante y soy el que les estoy dando la clase a ustedes porque ustedes no quieren trabajar. No quieren hacer nada con sus vidas. Y estaban furiosos. Pero es la verdad. Y créanme que hablarle la verdad es una expresión de amor. Es una expresión de amor que les hace abrir los ojos. Ahí tengo los mensajes. Allá mi hermano Dios pudiera abrir los mensajes. Me escribieron a darme gracias. Gracias, Pastor Carlos. Hasta ahora entendí. Me voy a salir del welfare. Voy a trabajar. Ahí está el mensaje. Si no me creen, lo puede proyectar mi hermano. Ahí está. Ahí está. Un mensaje. Me dijo, gracias, Pastor. No lo había pensado, pero tiene razón. Vamos a salir del welfare. Voy a buscar trabajo. A los pastores les da miedo hablar esas cosas. Yo no estoy haciéndole política a nadie. Estoy abriéndole los ojos a la gente, a la realidad. Amén. Amén. Y una verdad que está en la palabra del Señor. Vamos a orar ahora sí. Me alargué otros 15 minutos, pero bueno, gloria a Dios. Oremos. Padre poderoso, te damos honor y alabanza a ti, Señor. Dios de los ejércitos de Israel, de los escuadrones de Israel. Señor, en la manera en que tú libertaste a tu pueblo, así, Señor, hoy estás libertando a tu pueblo cristiano hoy, a la iglesia, de la influencia, Señor, de los medios sociales, de la influencia de las redes sociales, de la influencia del engaño y de la mentira, del error. Y nos estás llamando como iglesia a ser luz. Tú le dijiste a tu siervo Jeremías que él debía levantarse, Señor, orar, que él debía luchar por el bien de la nación donde él estaba. Dios, tú quieres cambiar la realidad de países, de naciones, a través del evangelio, a través de la verdad, a través de la predicación, a través de la confrontación, a través también del ejemplo, Señor. Muchos pastores canadienses no quieren ir a estos programas a ayudar a la gente a rehabilitarse. Dios, síguenos levantando como iglesia y como ministerio para hacer luz en esta ciudad. En esta ciudad donde tú nos has llevado. Aquí nos trajiste de naciones muy lejanas. Aquí nos trajiste con propósitos grandes. Por eso te damos alabanza y honor. Únenos cada día más en mi matrimonio, con mis 4 hijos, con la familia. Únenos como iglesia para hacer el trabajo que nos llamaste a hacer, Jesús. Tú oraste por esta unidad. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a arreglar nuestras diferencias como hermanos. Ayúdanos, Señor, a sacar del corazón la rencilla, la contienda, la obstinación, el prejuicio, la altivez, el orgullo, el control. Ayúdanos a ser libres de todas estas áreas, Dios, que no nos dejan unirnos. Ayúdanos, Dios mío, a levantarnos con fuerzas nuevas. Queremos ver a nuestros hijos, Señor, sirviéndote. Queremos ver a los jóvenes de esta iglesia cambiando, Señor, a otros jóvenes en sus escuelas, Dios. Siendo libres, Señor, de este sistema que se ha establecido para destruirlos a ellos. Muchos de estos jóvenes, Señor, ya están enfermos, ya tienen ansiedad, ya tienen, Señor, espíritus de muerte, ya tienen, Señor, depresión, aislamiento, complejos, ya tienen, Señor, un cuadro psicológico y psiquiátrico complejo, pero tú eres Dios y tú puedes sanar a nuestros jóvenes, tú puedes cambiar sus mentes y sus corazones y hacer de ellos luminares sobre la tierra. Tráenos sabiduría, ayúdanos, Dios, con decisiones sabias, precisas sobre nuestros hijos, alejarlos de los medios, alejarlos, Señor, de influencias malignas, alejarlos de aparatos, Señor, que dañan sus mentes, sus cerebros, les imposibilitan físicamente desarrollar tareas. Ayúdanos, Dios mío.
a ser sensatos. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que ha dicho amén, que ha querido, que está aquí. Gracias por ellos. Gracias, Señor, por lo que hiciste el viernes con los matrimonios. Un tiempo hermoso, Señor. Y te damos gracias porque creemos que también allí, Señor, vas a seguir abriendo puertas para que personas vengan, Señor, y sean restauradas, sanadas, te conozcan. Gracias, Padre. En tus manos estamos, Dios. Delante de ti, Señor, presentamos, Señor, también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y te damos nuestra gratitud por tu fidelidad, que no falta la comida en nuestra casa. No ha faltado la calefacción en estos tiempos de invierno. No falta la gasolina para los carros, el seguro. Gracias por todo, Señor. Podemos tener unas chaquetas, botas de invierno. Podemos tener ropa. Padre, tu mano ha sido pródiga con nosotros muchísimo. Y por eso te honramos, maravilloso Rey. Hoy te pido por el hermano o la hermana que está en una necesidad económica. Que está, Señor, apretado. Que necesita. Hoy oro, Dios, por una puerta abierta, Dios. Hoy oro, Señor, por una bendición. Padre, que no falte entre tu pueblo, Señor, el alimento. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así está escrito. Y oro para que, Señor, desates provisión, Dios. Bendecimos a tu pueblo de Israel. Agradecemos por estos días de guerra, Señor, en donde han sido mínima el daño que pudo hacer el enemigo, Señor. Donde se potencializó, Señor, la destrucción. La justicia fue la que prevaleció. Y oramos por ese pueblo de Irán. Sí, Padre, para que ellos sean libertados, para que nuestros hermanos en Cristo dejen de morir, de sacrificar sus vidas, y para que haya un avivamiento maravilloso en esa nación. Oramos por nuestras naciones, México, Colombia, Cuba. Oramos, Padre, Nicaragua. Oramos, Señor, para que haya liberación. Liberación, Canadá, liberación, Dios. Así como Trump dice, este país es siguiente, después sigue este país, que así, Señor, llegue la justicia aquí hasta Canadá, Dios. Y que podamos descansar, Señor, de un régimen de corrupción, de ateísmo, de anticristianismo y de progresismo. Y que podamos, Señor, levantarte muchas más obras aquí en este país hermoso de Canadá. Bendecimos a Canadá, Señor, y oramos por tu misericordia. Padre, gracias, Dios. En tus manos estamos, atamos en autoridad espíritus de accidente, de tragedia, de desgracia, los enviamos al abismo. Espíritus de muerte, de destrucción, los enviamos al abismo. Espíritus ladrones, los atamos y los enviamos al abismo. Espíritus de retaliación y de venganza, los atamos y los enviamos al abismo. Y te pedimos ángeles que nos guarden, Señor, este día y el resto de la semana, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza, precioso Jesús. Precioso y maravilloso Espíritu Santo. Gracias por lo que aquí has hecho, Señor. Padre, gracias. Te damos gloria y honor, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén.